El día 21 de agosto fueron a la casa de la dueña del espacio donde yo vivo y la fueron a amenazar. Le dijeron que nos tenía que echar del territorio porque habíamos ido a revolucionar la gente y por lo tanto que tenía que pedirnos que nos fuéramos. Como la Lamien no accedió a eso, porque nos conocemos, porque ella estaba al tanto de qué es lo que nosotros estábamos gestionando en Tranquil, estas personas de la empresa, que fueron en un vehículo de la empresa y con un chofer de la empresa, se fueron muy molestos y reclamando que había sido inútil haber ido a conversar con ella. Y el día 22 asesinaron a mi mujer. Eso pasa cuando los mapuches queremos ser dignos. Eso pasa cuando los mapuches nos atrevemos a alzar la voz y cuando nos atrevemos a exigir que nos respeten. El día 23 hicieron el intento de cambiar los cables que están al lado fuera de la casa y poner su línea de alta tensión. Pero había gente en la casa, habían peñas que habían quedado cuidando a mis hijos, mientras yo viajaba a Valdivia a retirar el cuerpo de mi mujer. Y esos peñis se opusieron al cambio de cable, se opusieron a la instalación de la línea de alta tensión y finalmente no pudieron realizar el trabajo ese día. Como nosotros seguimos difundiendo, como nosotros seguimos reclamando, como nosotros seguimos pataleando y continuamos con las reuniones, las amenazas han continuado. El día 13 de octubre, como el día 23, después del asesinato de mi mujer, no pudieron cambiar los cables así como así. Entonces el día 13 de octubre llegó un bus de fuerzas especiales, 7 radiopatrullas, un zorrillo, por lo menos 60, ¿cómo se llaman los pacos? 60 pacos, no sé cómo se llaman estos padres. Con equipamiento antibala, con chaleco antibala, pasándose las bombas lacrimógenas delante de nosotros, con cascos, con escudos, de fuerzas especiales, eso era lo que quería decir. Carabineros de fuerzas especiales es el nombre, chiquillo. Se baja un tipo con una metralleta, con una cara total y absolutamente distorsionada, una cara, yo he dicho varias veces que es la misma cara que tenía Maradona cuando estaba jalado hasta la oreja. Y el tipo se baja de una camioneta con la metralleta en las manos, mirando a quién tenía que matar, porque él iba a la guerra. Y todo ese operativo de fuerzas especiales era para mi casa, para controlar a mis 4 hijos y a mí. Y eso no hubiese pasado si no hubiéramos sido mapuches. Si no hubiéramos tenido la valentía de exigir que se nos respetara, no hubiéramos tenido la valentía de usar Trarelonco y Macún, no hubiéramos tenido la valentía de asumirnos como mapuche. Bueno, ese día finalmente lograron cambiar los cables. Entre el forcejeo con mis amigos de verde, yo terminé con un esguince de rodilla y tobillo. Cuando fuimos a la fiscalía, nos dijeron que no correspondía ahí que pusiéramos una denuncia por uso excesivo de la fuerza. Cuando hicimos la reclamación a la gobernación, la gobernadora dijo que hay 2 formas por las que operan las fuerzas especiales. De hecho, Carabineros le responde o
porque hay una orden de parte de la gobernación o porque hay una orden del tribunal. En este caso no había órdenes de ninguna de las dos partes. Ni la gobernación ni el tribunal decretó que tenía que ir fuerzas especiales a cambiar los cables, sino que los pacos estaban trabajando como guardias privados al poder del empresariado, comprados, pagados con un sueldo aparte, por SAESA, por CAM, que extrañamente hay una empresa que trabaja para SAESA que se llama CAM, o por RP Global, que es la empresa que instaló la central adentro y que es quien necesitaba el cableado de alta tensión. Para ellos vale más un par de metros de cable que la vida de una mujer, que la vida de una persona, que la madre de mis hijos. Pero no sería así si no fuéramos mapuche. No sería así si no nos hubiéramos atrevido a reconocernos como mapuche y no nos hubiéramos atrevido a levantar la voz y a exigir que se nos respetara.